Mira, como avisan que está grabando. Perfecto. Ok, chicos, buenas noches. Vamos a ver la clase ya número 9. Estamos justo a mitad de lo que sería el semestre. Como ustedes saben, el ramo de legislación comercial nacional e internacional tiene 3 unidades. Déjenme admitir a 2 personas que están solicitando ingresar. Ok, el Hola, ramo... profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Justo a tiempo. El ramo tiene 3 unidades, ya terminamos las 2 primeras, que son Introducción al Derecho, y la unidad 2, que es Derecho Comercial. Hoy vamos a ver lo que es la unidad 3, que es Derecho Internacional. Como les decía a los compañeros que se conectaron primero, vamos a ver, como siempre, la materia, después hacemos una pequeña actividad, y después vamos a ver los parámetros para la solemne número 1, que es la próxima semana. ¿Ok? La vamos a hacer en horario de clase, pero ya les voy a explicar cómo las vamos a hacer. Esta unidad del derecho internacional, van a haber cosas que no se les van a hacer tan difíciles, porque ya las hemos visto en las 2 primeras unidades, en la unidad 2 y en la unidad 1. ¿Ok? Comencemos entonces. Ok, el programa solicita explicar qué son las fuentes del derecho internacional público. Eh, Vimos en la primera o la segunda clase cuál era la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. De todas formas, si no lo recuerdan, se los explico brevemente. El derecho internacional público es aquel que rige las relaciones entre los estados, ¿ok? Entre países. Mientras, el derecho internacional privado es aquel que va a regir las situaciones jurídicas entre personas naturales o jurídicas, es decir, no estados, entre personas que están en diferentes países. ¿Ok? Esa es la diferencia. El público ve lo que son relaciones entre los estados, entre 2 o más estados, y el privado ve todo lo que es entre personas que se encuentran en diferentes países, negocios, empresas, comercio. ¿Ok? Ya teniendo esta división, que la habíamos visto a mayor profundidad en las 2 primeras clases, en la primera y segunda clase de Introducción al Derecho, vamos a ver qué son las fuentes, cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Cuando vimos las demás fuentes del derecho y las fuentes del derecho comercial en las anteriores clases, decíamos que fuente es todo aquello que da origen a, en este caso, vamos a ver lo que da origen al derecho internacional, de qué se nutre el derecho internacional. Esto tiene una clasificación. La clasificación se va a dividir en las tradicionales, que son las que son comunes en ciertos aspectos a todas las fuentes de otras áreas del derecho. La principal fuente tradicional del derecho internacional público son los tratados internacionales. Va a ser como la cabeza de lo que va a dar origen al derecho internacional. ¿Qué son los tratados internacionales? Bueno, la definición está en el artículo 2 de la Convención de Viena del año 69. En sí, define los tratados internacionales como todo aquel convenio entre 2 o más países o 2 o más países con organismos internacionales, en el cual se llega a un acuerdo de voluntades. Pueden hacer el parámetro que es lo mismo que un contrato entre personas, pero esto va a ser entre países. ¿Ok? Por eso se llaman tratados internacionales. Ahora, los tratados pueden tener muchos nombres. Pueden llamarse convenios, pueden llamarse pactos, como el Pacto de San José de Costa Rica, protocolos, estatutos. Pero imagínense que el tratado internacional es un gran paraguas y abajo tiene todas estas cosas: un convenio, un pacto, un acuerdo, un protocolo, un estatuto. Pero en sí todo, en el sentido macro, se llama tratado internacional. Esa es la fuente principal del derecho internacional público. Si tienen alguna duda, me interrumpen, ningún problema. La segunda fuente internacional del derecho es la costumbre internacional. Ustedes deben recordar que vimos ya esta costumbre cuando era la fuente del derecho, y vimos también esta costumbre cuando era la fuente del derecho comercial, que hablábamos de la costumbre comercial. Ahora es lo mismo, pero
tratándose de costumbre internacional. Recordamos que la costumbre es aquel hecho repetitivo y constante que queda en el fuero interno tanto de las personas como de los organismos obviamente jurídicos, de que así es el obrar correcto, de que así es, aunque la ley no esté, la costumbre regula esos vacíos. Por lo tanto, la segunda va a ser la costumbre internacional como fuente del derecho internacional. La tercera fuente tradicional son los principios generales del derecho. ¿Cómo podríamos definir un poco qué son estos principios generales del derecho? Van a ser aquellos como dogmas o verdades absolutas eh, que son iguales a todas las jurisdicciones medianamente civilizadas. Van a ver los ejemplos y van a entender un poco más. Por ejemplo, que una ley especial es derogada solamente por otra ley especial es un principio general a cualquier legislación. Usted puede verlo en la legislación argentina, en la legislación de Portugal, en todas las legislaciones esto va a ser algo común. Por eso son principios generales del derecho. No hay una legislación que no sea así. Otro principio, que nadie puede ser juez en su propia causa. ¿Ok? No se puede ser juez y parte. Eso no solamente lo tiene una jurisdicción de un país, sino la tienen las jurisdicciones de todos los países. También está la de que nadie puede beneficiarse de su propio acto ilícito. Porque si a mí me condenan un acto ilícito, no me puedo quedar yo con los bienes que obtuve ilícitamente. Esos son los principios generales del derecho, son comunes, por eso no son tantos, son comunes a todas en las legislaciones. Está la justicia, la equidad, la igualdad, pero eso lo vamos a ver más adelante en la actividad que vamos a hacer. ¿Ok? En cuarto lugar tenemos la jurisprudencia y la doctrina. ¿Cómo amargarse la vida con la jurisprudencia? Fácil. En la Facultad de Derecho te enseñaban el concepto de jurisprudencia como jurisprudentia et divinarum ad humanarum renum notitia justiatque justitientia. Tengo varios años ya de titulado y nunca usaba ese concepto. Para que no se enreden, la jurisprudencia no es más allá de lo que son las sentencias de los tribunales de justicia. Ahora bien, hay variación en lo que es la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por ejemplo, en la legislación norteamericana, en Estados Unidos, la jurisprudencia sí es efectivamente muy vinculante. De hecho, no sé si han tenido la oportunidad de ver las películas de allá que están en juicios y en tribunales, y de repente el abogado dice, la sentencia Johnson y Johnson contra el Estado del año 85, el juez dictaminó que, porque es bastante vinculante. Para nosotros no es tan vinculante, y esta jurisprudencia serían principalmente las sentencias que da nuestra Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Esto en el ámbito internacional serían sentencias de, bien sea la Corte Internacional de la Haya, la Corte Penal Internacional. Esto va formando una jurisprudencia de sentencias internacionales que también dan fuente al derecho internacional. ¿Okay? Y la doctrina, por su parte, no es más que las opiniones de los jurisconsultos, de los estudiosos del derecho. ¿Okay? Son aquellos libros, aquellas compilaciones, aquellos estudios que hablan del derecho internacional y que van a ayudar a crear ciertos parámetros que, si bien no son legales, sí sirven para determinar ciertas y determinadas cosas. Me siguen hasta ahí porque no escucho a nadie, ni nadie tiene la cámara, así que siento que estoy hablando solo. Estamos todos, ¿ok? Sí, profe, por mi parte sí. Ya. Camila siempre pone cámara, entonces sentía que le hablaba a alguien. Ahí la veo. Okay. Volví. Gracias. Ok, eso sería la jurisprudencia y la doctrina. Ok. Otra fuente son las que no están clasificadas como tradicionales, que fueron las 4 que vimos anteriormente. Está, en primer lugar, la resolución de los organismos internacionales. ¿Ok? Estas no son las fuentes tradicionales que generaron el derecho internacional, pero sí lo ayudan a nutrirse y a crecer. ¿Cuáles serían estas resoluciones de los organismos internacionales? Por preferencia, serían, por ejemplo, las de la ONU, la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, le achiqué, la Organización de Naciones Unidas. Todas estas resoluciones que ellos hagan van a fijar ciertos parámetros y van a nutrir al derecho internacional. También puede ser de la OEA, de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, pero principalmente va a ser un organismo como la ONU. ¿Okay? Esas son las resoluciones de los organismos internacionales.
Otra fuente de esto sería los actos unilaterales de los estados. Aquí pasa algo muy simpático, porque el mismo nombre nos define lo que es un acto unilateral de un estado, es obviamente aquella manifestación de voluntad unitaria, o sea, del estado, del país como tal. Ahora, para que esto sea fuente y para que este acto unilateral de un estado tenga efectos, necesita los siguientes requisitos. Por ejemplo, debe tratarse de una manifestación de voluntad inequívoca del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la manifestación, lo que el Estado eh, decrete, o mejor dicho, lo que el Estado exponga, no debe tener ninguna duda razonable. Que la persona que lo lea o los organismos que lo lean vean claramente cuál fue la voluntad del Estado. Es decir, no puede ser ambigua, ¿ok? No puede dar lugar a contradicciones entre ellas mismas, tiene que ser algo claro. ¿Con qué ejemplo lo podemos ver? Hay veces que dentro de un mismo país se disputan dos gobiernos. Por ejemplo, el caso de Venezuela, que está un presidente, Nicolás Maduro, y también está otro presidente, que es Juan Guaidó, y él ha sido reconocido por otros estados, muchos de los Estados Unidos, países de la Unión Europea, incluido en Sudamérica, Chile. Entonces, claro, el Estado como tal hace un acto unilateral de reconocimiento. Reconozco al gobierno, a tal persona como presidente legítimo o encargado del gobierno tal. Eso es un acto unilateral del Estado. ¿Ok? Lo segundo es que busque producir consecuencias jurídicas. ¿Ok? Siguiendo el mismo ejemplo, el reconocer a una persona como jefe de gobierno, como presidente, obviamente va a producir consecuencias jurídicas. ¿Ok? Y el último punto de este acto unilateral del Estado eh, pareciera ser un poco contradictorio, pero no lo es, porque dice, debe ser del conocimiento del Estado que lo recibe, es decir, requiere de la expresión de voluntad de la contraparte para que exista la vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, yo reconozco la soberanía de otro país sobre ciertos territorios, el otro país se tiene que dar por reconocido, ¿ok? Reconocer este acto unilateral. También estos actos unilaterales de los estados, por ejemplo, cuando hay grupos terroristas, que un estado dice, nosotros reconocemos al, no sé, el Frente Guerrillero Islámico como una organización terrorista. ¿Y qué efecto jurídico tiene este? Que las personas, estas de la célula terrorista fuera de su país, podrían ser detenidas o podrían tener algún tipo de problemas, es decir, para combatir el terrorismo. Por lo tanto, esos actos unilaterales de los estados por lo general son la promesa, un reconocimiento, una renuncia o un protesto. Probablemente no va a suceder nunca, pero el conflicto que hay en Gibraltar sobre que lo tiene España con Inglaterra, podría uno de estos dos países, por un ejemplo muy burdo, ninguno de los dos va a ceder, reconocer la soberanía de otro país, del otro país sobre estos territorios. Ese es el acto unilateral del Estado. Otra fuente no tradicional del derecho internacional son los acuerdos ejecutivos internos. ¿Cuáles son estos acuerdos ejecutivos internos? Por lo general, ok, son, les explico y después les doy el ejemplo. Miren, internos, es decir, que no es el Estado como tal, no es el país el que llegue a este acuerdo. Pueden ser estados, pueden ser municipios. Por lo general, esto es cuando son municipios o regiones fronterizas. Eh, Podría ser que Arica, la región de Arica, firme un convenio o un acuerdo ejecutivo, no puede ser soberanía ni nada de eso, con la ciudad fronteriza que tiene en Perú, que es Tacna. ¿Okay? Estos acuerdos podrían ser de índole de vigilancia para combatir el tráfico de drogas, de personas, de mercancías ilegales. Entonces, estos acuerdos ejecutivos van a formar parte, fuente del derecho internacional, a pesar de que no sea firmado por todo el Estado como país, sino por las regiones fronterizas. ¿Okay? Igual van formando parte de lo que es el derecho internacional. Por lo general, el caso siempre son
la gran mayoría, son estados fronterizos, porque un estado, la región metropolitana de Santiago, difícilmente va a poder firmar un acuerdo ejecutivo interno con otra localidad de fuera de Chile. Ya, en cuanto a estas fuentes, tanto tradicionales o no tradicionales del derecho internacional, ¿queda todo claro? ¿Alguna duda? Para mí creo que está claro. Gracias. Supongo que para los compañeros. Si no, igual podemos retrotraer después, no hay ningún problema. El otro punto es las alternativas de recepción nacional del tratado internacional. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando un país, por medio de su presidente o su ministro de Relaciones Exteriores, eh, firma un tratado internacional, ya, déjenme, me quedó la duda si estaba grabando o no. Sí, sí estoy grabando, porque como faltaron varios compañeros. Okay. Cuando un presidente o un ministro de Relaciones Exteriores facultados para tal hace la firma de un tratado internacional, este tratado tiene que entrar a la legislación. En el caso de Chile, tiene que entrar a la legislación chilena. Pero la pregunta es, ¿qué valor tiene este tratado? Recordamos, por ejemplo, cuando vimos varias veces lo que era la pirámide de Kelsen, que estaba la Constitución, que estaban pues, las leyes, los decretos, ¿dónde metemos ese tratado internacional? Entonces, hay varias teorías que van a depender también sobre qué verse el acuerdo. La primera dice que estos tratados internacionales, ratificados en Chile, obviamente, por el Congreso, tienen jerarquía supraconstitucional. ¿Qué es supra? Que va encima de. O sea, para estos, los que defienden la teoría de la jerarquía supraconstitucional del tratado, si ustedes visualizan la pirámide de Kelsen, estaría la Constitución e inclusive más arriba el tratado. ¿Ok? En caso de conflicto de normas, iría para ellos el tratado antes, se aplicaría antes el tratado de la Constitución. ¿Ok? Por eso es supraconstitucional. ¿Ya? La segunda alternativa es la constitucionalidad de los tratados. Como el nombre lo dice, es que se equipara el tratado internacional, una vez ratificado por el Congreso, al mismo nivel de la Constitución. ¿Ok? Otra dice que el tratado sería subconstitucional, pero supralegal. Es decir, sigan visualizando la pirámide, iría por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley. Por eso también tiene el nombre de subconstitucional en primer grado. Y por último, están los que el tratado internacional lo equiparan a la ley. ¿Okay? ¿De qué va a depender dónde va? La Constitución no explica específicamente, y esto no pasa acá, pasa en la gran mayoría de los países, sobre cuál va a ser la jerarquía que va a tener este tratado. Pero se entiende que si, por ejemplo, un tratado es sobre los derechos humanos, debería tener al menos rango constitucional. Que a muchos juristas no les gusta la supraconstitucionalidad porque ellos definen que no debería ir nada por encima de la Constitución. ¿Okay? Dependiendo si es algo económico, si cuando se ratifica por el Congreso puede ser tener rango constitucional. Si es algo de no mayor importancia, podría ser subconstitucional, pero supralegal, o si no, simplemente equiparado a la ley. ¿Okay? Esto es en el caso de esta jerarquía, va a ser interesante en el caso de los conflictos entre leyes. Porque si todo es armonioso, no va a haber problema donde se encuentre, porque si la Constitución dice lo mismo, el tratado dice lo mismo, todos dicen A, la ley dice A, no hay ningún conflicto de interés. Esto es importante cuando la Constitución dice A, la ley dice B y el tratado dice C, es decir, cuál aplican los tribunales. ¿Okay? Así que estas son las diferentes alternativas que tendríamos para la recepción. El otro punto es más doctrinario, que son unos parámetros para una adecuada armonización normativa. Va a parecer un poco confuso porque es muy doctrinario, es muy de libro, pero el programa lo pide, así que lo vamos a ver igual.
Cuando tú recibes un tratado como país, ya vimos en qué grado, en qué alternativa lo puedes tener como en tu legislación, pero estos parámetros nos van a enseñar cómo es la forma de que al introducir el tratado internacional a nuestra legislación no sea tan al choque, no sea tan forzoso, sino sea algo como más natural, natural obviamente jurídicamente. Lo primero es conocer las reglas de interpretación que contienen algunos tratados y las reservas. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Cuando uno firma un tratado, es decir, el Estado firma el tratado, el mismo tratado puede incluir reglas de interpretación. ¿Por qué? Porque muchos tratados tienen un lenguaje técnico, que si el espacio aéreo, el espacio marítimo, y para evitar dudas o dobles o fallidas interpretaciones, vienen con sus reglas de interpretación. Algunas veces puede ser inclusive un glosario de términos. ¿Ok? Y las reservas, en caso de convenios de varios países, un Estado legítimamente puede decir, yo adhiero a este tratado, pero me reservo la aplicación del artículo tal y tal. ¿Ok? Así que esas son las reservas. Para uno adecuar esta armonización del tratado a tu legislación, debes tener en cuenta todas estas cosas al momento de observar el tratado. La otra es que deben... Profe, disculpe, Sí, claro. las reservas entonces serían como que ellos pueden no acatar como tal tratado en sí. Si tienen esa reserva, ¿es como la excepción o no Sí, entendí claro. bien? O sea, específicamente no es no acatar, es que el convenio, imagina que son 5 países o toda la región de América, y dicen, ¿saben qué? ¿Saben qué? Este tratado tiene 18 puntos. Y tú como país legítimamente puedes decir, este estoy de acuerdo, este estoy de acuerdo, este estoy de acuerdo. ¿Saben qué? Pero este no, porque a mí mm, va en contra de mi legislación interna, simplemente como país no me es beneficioso, sino me va a ser perjudicial, entonces, perfecto. Yo lo firmo, pero me tomo la reserva de que, por ejemplo, la cláusula 16 no está firmada para mí. Mi país, o sea, a Chile en este caso no lo obliga. Es más o menos lo que decías tú, pero nunca vas a estar comprometido con eso. Más adelante puedes levantar esa reserva y adherir a lo que falta. ¿Okay? Esto se hace más que todo en casos de que sean varios países, porque si son 2 países simplemente la quitas del borrador del tratado Claro, y lo firmas. ¿Okay? entiendo. Muchas gracias. De nada. Eh, el otro punto es que deben considerarse los instrumentos internacionales que no tienen jerarquía de tratado. Estos pueden ser unas declaraciones, un principio o unas reglas, por ejemplo, en el caso de la navegación, que si bien estos como tal no conforman un tratado, sí deben ser considerados para armonizar de forma adecuada nuestra normativa al tratado internacional. El punto 3 para la adecuada armonización normativa es que debe conocerse la jurisprudencia internacional de casos contenciosos. ¿Qué son casos contenciosos? Todo aquello que lleva a un litigio. ¿Okay? En este caso, si es jurisprudencia internacional de casos contenciosos, serían las sentencias de organismos internacionales. ¿Por qué debe conocerse esto? Porque tú puedes tener ya una visión de que en caso de conflictos con esta normativa o con este tipo de tratados, cómo decide el Tribunal Internacional. ¿Okay? Bien sea la Corte Penal, el Tribunal Internacional de la Haya o algún tribunal económico internacional, tú ya sabes, al estudiar, al conocer esta jurisprudencia, por dónde puede ir la sentencia, ya tendrías como una visión. ¿Okay? Por lo tanto, esto también debe considerarse al momento de adecuar el tratado a tu normativa vigente. Obviamente, el otro punto es considerar la doctrina nacional e internacional para realizar un trabajo legislativo de armonización. En pocas palabras, es eh, tener claro lo que son los estudiosos del derecho, los libros sobre esos puntos, tanto nacionales, que están dirigidos a tu legislación, o sea, a tu normativa jurídica interna como país, como los internacionales. ¿Okay? Y otro punto es considerar las leyes tipo marco
como método de cooperación u homologación. Por ejemplo, tú recibes un tratado internacional y si tienes mucho problema para adecuarlo, por ejemplo, un ejemplo que firmaras un tratado que prohíbe el trabajo infantil, pero tienes problemas para que este tratado ingrese o quede correctamente en tu legislación, lo que puedes hacer es esto mismo, tomarlo, hacerlo ley con estos mismos artículos y es más fácil que penetre en tu legislación. Sería una ley sobre la prohibición del trabajo infantil. ¿Okay? Por eso te homologa estas leyes tipo marco. Es como tomar el tratado y hacerlo ley interna. ¿Okay? Evitas varios problemas y cumples con el tratado. Lo otro es analizar el derecho comparado. En materia jurídica hay conceptos súper enredados y hay otros que parece que les faltaba imaginación. El derecho comparado no es más que mirar la legislación de los vecinos. ¿Ok? Puedes ver, siempre hay derecho comparado entre dos o más países. Puedes ver cómo hace Argentina con estos procedimientos, ver cómo lo hace Bolivia, ver cómo lo hace Francia, y ahí vas viendo cómo sería el derecho de los demás, cómo han hecho ellos en estos casos para una armonización de estos tratados. Okay. ¿Todo bien con lo anterior? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Seguimos. Eso último era ¿Sí? como en caso de yo querer establecer un negocio, un tratado con otro país, voy y miro a ver cómo lo hace mi vecino. ¿Es eso? O sea, en la parte comparativa sí, pero recuerda que estamos viendo derecho internacional público, que es el derecho que hacen los estados y los países entre sí. ¿Ok? Entonces, tú lo que haces al comparar, en este caso, tú ves cómo hicieron los demás países para este tratado en específico, introducirlo en su legislación. ¿Okay? Es prácticamente ver cómo lo hizo el vecino, compararlo con el tuyo y decir, ah, mira, esto lo hicieron de esta forma y el resultado fue pésimo, probemos de esta otra forma. O el resultado fue perfecto, podemos tratar por ahí. Porque esto no es una norma como tal, estos son como recomendaciones que se deben tomar en cuenta a la hora de anexar el tratado. De hecho, la materia es un poquito densa, pero para comercio exterior, pero lo pide el programa. Pero es más que todo para que tengan los parámetros de cómo debería ser. Profe, Ok, tengo profe. una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Em, Gustavo, ¿cierto? sí, con respecto al tema de... Es que recuerdo que en otra clase hablábamos que los tratados no son, no sé cómo decirlo, vinculativos hasta que el Congreso los aprueba. Sí, mira, Entonces, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto un país se puede respaldar en un tratado si todavía su Congreso no lo aprueba, pero ya firmó el tratado? ya, ok, mira. Gustavo, buena pregunta. Lo primero es vinculante la palabra, ¿ok? Eh, el tratado, obviamente la magistratura, o sea, el presidente como tal es el que tiene la facultad de firmar estos tratados, ¿ok? Pero el Congreso es el que los debe aprobar. Efectivamente, todos los tratados no van a ser vinculantes ni a favor ni en contra, o sea, tú no puedes exigir un derecho de un tratado, ni te pueden exigir el deber de un tratado hasta que el Congreso no lo apruebe. Por eso, por ejemplo, todo el escándalo que ustedes ven en la pared, no aprueben el TP y otros sí aprueben el TP. Hasta que Chile no lo firme, no va a tener esos derechos, pero tampoco esos deberes. Sí o sí tiene que ser, por ejemplo, en el caso de la legislación chilena, y en la gran mayoría de los estados, tiene que ser ratificado por el Congreso. Ya, vale, gracias, profe. De nada. Y el último punto, va a sonar un poco repetitivo, pero son las fuentes del derecho internacional, pero en vez de ser público, las fuentes del derecho internacional privado. Prácticamente lo mismo que vimos, pero en el ámbito privado. Uno, la ley, parece una redundancia, pero no lo es, la ley nacional interna, porque es la ley nacional, o sea, las normas jurídicas que regulan dentro de un país. O tú podrías ver claramente la ley nacional de otros países. Por eso, la primera fuente es la ley nacional interna. Obviamente, que verse sobre temas de derecho internacional privado, ¿okay? Que puede ser materias económicas, materias civiles, materias de nacionalidad.
Lo segundo es la jurisprudencia, que fue exactamente todo lo que vimos, pero la jurisprudencia nacional, es decir, cómo en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia ha sancionado o ha declarado en causas que versen sobre derecho internacional privado. Lo tercero es la doctrina nacional, lo mismo que lo internacional, pero llevado a nosotros, las opiniones de los jurisconsultos, los papers, los escritos, los libros que versen sobre estos temas. Todo esto da vida al derecho. Recuerden que el derecho no es algo estático. El derecho evoluciona con la sociedad. Delitos que vemos hoy no se veían antes y no estaban legislados. Y en 30 años más, estas leyes también van a ser vetustas, van a ser viejas o en desuso. También están los tratados internacionales como fuente, porque si bien es cierto, los firman los estados como tal, vienen a traer consecuencias jurídicas para las personas, ¿okay? Para todos los habitantes de la nación. Lo otro son los principios generales del derecho internacional. Lo mismo que vimos, estos principios generales son los dogmas, son verdades absolutas, comunes a todos los estados, pero específicamente del derecho internacional, que es prácticamente soberanía, justicia, lo vamos a ver en una de las preguntas que vamos a hacer en la actividad. La costumbre internacional es lo mismo que el hecho repetitivo y constante. O sea, yo lo estoy haciendo súper breve porque para no repetir lo mismo que vimos en las fuentes del derecho internacional público, pero solo cambiarle la palabra al final, no, del privado. ¿Okay? La costumbre, el hecho repetitivo y constante, en este caso, más que todo costumbre internacional, el ejemplo clásico son en las entregas de mercancía, cuándo se perfecciona la entrega, hasta dónde es mi responsabilidad, los incoterms y todo eso. La doctrina internacional, lo mismo en las opiniones de los jurisconsultos que vimos de los estudiosos del derecho, pero en materia internacional. La jurisprudencia internacional, lo mismo, en las sentencias de los tribunales, en este caso de los organismos, como que tengan jurisdicción otorgada por los estados. El principal caso es el Tribunal de la Haya, también está la Corte Penal, está la Corte Interamericana del Trabajo. Y también está un punto que es las convenciones o acuerdos entre las partes. Como ustedes saben, en los contratos, las partes pueden llegar a ciertos acuerdos siempre y cuando no sean contrarios a la legislación. Usted puede poner las cláusulas que quiera cuando firma un contrato, siempre y cuando estos no sean ilegales, no sean ilícitos, no vaya en contra de la legislación. La norma es así. Lo que no está prohibido, está permitido. O sea, si usted va a hacer algo, primero vea, ¿está prohibido, prohibido, prohibido? No. ¿Ah? Entonces, está permitido. Tanto es así que, por ejemplo, no sé si era acá donde lo mencionaba, que el código penal nuestro y de la gran mayoría de los países no es un código penal prohibitivo, sino es punitivo. Usted nunca va a ver el código penal que dice está prohibido matar. No va a decir eso, va a decir el que ocasione la muerte de otra persona será condenado a tal pena. Tampoco va a decir no robarás, porque no es la ley de los 10 mandamientos de Moisés. Pero sí va a decir, el que ejecute un acto de robo tendrá este tipo de pena. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, con el tema de las jerarquías y cómo las Sí, reciben los países de los tratados, em, ¿la jerarquía en un tratado tiene que ser igual en todos los que se suscriben al tratado o no, depende de cada país? va a depender de tu legislación. Porque, por ejemplo, si el tratado trae consecuencias jurídicas, las puede traer para las personas, para los nacionales. ¿Ok? Cada país es libre de darle la jerarquía que tiene, que ellos consideren pertinente. Para alguien tiene, o sea, por ejemplo, supongamos, Chile firma un tratado internacional con Corea del Norte, o sea, entre varios países está Corea del Norte, un convenio, un tratado internacional en el respeto de los derechos humanos. Para nosotros, esa norma, ese tratado, al ser ratificado por el Congreso, puede tener rango constitucional. ¿Okay? De repente Corea del Norte dice, ¿sabes qué? No me conviene tener esto como rango constitucional. O sea, me estoy yendo al caso más extremo. Así que, ¿sabes qué? Va a ser como ley. Exactamente, eso es. ¿Va a tener consecuencias para los ciudadanos chilenos? No, porque están acá. Va a tener consecuencias para los ciudadanos de su propio país. Así que no es porque
porque crearía más conflicto. Ya, si yo lo pongo con rango constitucional, tú también tienes que ponerlo con rango constitucional. Si yo lo pongo supraconstitucional, tú también. No llega a eso. Cada estado le da el valor que considere pertinente. Lo que, ojo, no significa, y lo vamos a ver en una de las actividades, que no vas a cumplir con el otro estado. Cuando sean convenios comerciales o pactos de otra naturaleza, cuando la obligación es con el otro estado, con otro país, tienes que cumplirlo sí o sí. Te pueden caer hasta las penas del infierno, bloqueos comerciales, resoluciones de la ONU, los activos que tengas en otro país te los pueden retener, pueden embargar inclusive. No sé si respondí tu consulta, Sí, Gustavo. profe. Sí, profe, gracias. De nada, perfecto. Chicos, miren, vamos a hacer una actividad. Son 5 consultas, 5 preguntas. No son complicadas en lo absoluto. De hecho, cuando ustedes las busquen, las lean, se van a dar cuenta de que con solo leerlas, las entienden, pero sí quiero que las conozcan, ¿ok? Porque cuando estén ya trabajando en comercio exterior o en alguna conversación, va a salir el punto y lo ideal es que ustedes sepan de qué están hablando sin tener que buscar en Google, sin quedarse callados, sino pueden hablar con base cuando se refieran a eso. Después de las preguntas, voy a dar los tips para la solemne que es la próxima semana, así que lo ideal es que estén todos conectados para que puedan aprovechar el 35% de la nota, así que lo ideal es que salgan súper bien. Déjenme abrir acá en el otro computador las preguntas. Algún día abre el archivo, paciencia. Parezco controlador aéreo, tengo el iPad, el otro computador acá, porque están todos tan lentos que si abro el Word de las preguntas acá se me cae el Zoom. Y con la lluvia todo está peor. Sí, exactamente. Al menos el fin de semana largo. Ok. Primera pregunta. En materia de derecho internacional, ¿en qué consiste el principio de la reciprocidad? En materia de derecho internacional, ¿en qué consiste el principio de la reciprocidad? Y de algunos ejemplos. Ok. La segunda pregunta se las voy a escribir en el chat porque de repente ha hablado. Ya. ¿Qué es pacta sunt servanda? Está escrito en el chat. Ok. ¿Qué es pacta sunt servanda? Tercera pregunta. Mencione algunos principios generales del derecho. Da lo mismo que sea del derecho internacional, del derecho como tal, que por lo general son harto parecidos. Mencione algunos principios generales del derecho. Lo que les decía, no son difíciles las preguntas, pero después de esto, cuando escuchen, pacta sunt servanda, yo sé lo que es. 4. Mencione los principios fundamentales del derecho internacional. Mencione los principios fundamentales del derecho internacional en las relaciones entre los estados, recogidos en la Carta de la ONU. Mencione los principios fundamentales del derecho internacional
en las relaciones entre los estados, o sea, entre los países, entre los estados recogidos en la Carta de la ONU. Y la quinta y última, el programa al final, una de las clases es prácticamente solo tratados, pero vamos a adelantar con esto. Quinta, ¿en qué casos se puede alegar la nulidad de un tratado internacional? Okay, una vez firmado, una vez ratificado por el Congreso, ¿en qué casos? Perdón, ¿dijo la nulidad o anulidad? ¿O es lo mismo? La nulidad. 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 Ahí está, nulidad, en el chat. ¿En qué casos se puede alegar la nulidad de un tratado internacional? Estas están fáciles, son esas 5, una media hora. Yo igual estoy conectado, voy a aprovechar de pasar la asistencia, así que no se desconecten. Respondemos las preguntas, las vemos entre todos y vemos lo de la solemne. Nos vemos en media horita. Gracias por poner las preguntas en el chat, Camila. De nada. Ok, comencemos. ¿Quién la primera? ¿O quién es la primera? ¿Quién quiere explicarla? Profe, no ¿O yo? explicarla, yo se la leo, así que... Ya, Cecilia y Cristian. Primero las damas y después Cristian. Cecilia, Gracias. te escucho. Muchas gracias. Adelante, por Ya, favor. consiste en la costumbre que sigue el Estado, un Estado determinado en considerar a otro Estado un tratado semejante al que recibe de él, en un determinado punto de la cooperación internacional. Por ejemplo, los permisos migratorios para las personas o los permisos de permanencia transitoria sin visa o autorización previa. Perfecto. Don Cristian. Pero, profe, esa era una de las definiciones. Otra que encontré es la reciprocidad diplomática entre las relaciones con gobiernos o cualquier otra institución gubernamental o privada. Se determina según los acuerdos firmados en beneficio de ambas partes y se fortalecen las relaciones. Perfecto. Hay un ejemplo, ¿Ejemplo? por ejemplo, estos tratados de extradición que tienen los países, por ejemplo, Chile y Francia, que creo que Francia tiene por allá unos personajes que Chile necesita y que, por ejemplo, Francia no los quiere enviar. Exactamente. Un buen Eso- ejemplo. Correcto, Cristian. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo, pero la verdad es que no escuché bien lo que dijo Cecilia, creo que habló, ¿verdad? Sí, fue la primera que habló ella. ¿Ya? Pero... No estoy segura si fue lo mismo porque estaba haciendo la última, pero puedo decirlo. Sí, claro, adelante. Encontré varias, pero una que encontré que estaba más clara dice la costumbre que sigue un Estado determinado de conceder a otro Estado un trato semejante al que recibe de él en un determinado punto de la cooperación internacional. Perfecto. Exactamente. Lo que ustedes tres dijeron. En el derecho internacional tiene ciertos principios. Uno de los principios más importantes es el de reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que las relaciones internacionales y los tratados, las garantías, los beneficios y las sanciones que da un Estado a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado deben ser retribuidos por la contraparte. Es decir, yo te doy esto como Estado y el otro Estado me otorga lo mismo. ¿Ok? Pueden ser los ejemplos, la reducción o eliminación de aranceles, lo que es la concesión de derechos de autor, por ejemplo. Yo respeto los derechos de autor
de un escritor extranjero, por ejemplo, de Argentina, los respeto, es decir, si se vende este libro acá, el cobro del derecho de autor se respeta y recíprocamente ellos también lo reciben. O sea, respetan el derecho de los autores de nuestra nacionalidad. También está lo que son el mutuo reconocimiento y ejecución de sentencias de resoluciones judiciales, ¿ok? Lo que sería liberación de restricciones de viaje, requisitos de visado, que creo que ustedes lo nombraron, lo que son las misiones diplomáticas, si yo acepto los jefes de misiones, los embajadores, los cónsules, y obviamente el ejemplo que dio su compañero Cristian Burbano, que fue el principio que rige sobre acuerdos de extradición. Principio fundamental, reciprocidad. Tú me das como Estado, yo como Estado te doy. ¿Ok? Perfecto. La segunda pregunta. Yo la tengo, profe. A ver, ¿cuál era? No sé si alguien más quiere Ya, ¿qué es decirla. pacta sunt servanda? ¿Quiénes quieren? Empieza Profe, Camila, después yo- Cristian, y como no hay Ya. voluntarios, tercero Cecilia. Los Yo, contratos profe. están para cumplirse. Y dice que es uno de los principios más importantes en el derecho civil. Ya, ok. No solo en el derecho civil, en el derecho internacional también. La En todos los pacta derechos. sunt servanda. Ya, Cristian. Pero, profe, yo fui más que todo el traductor a traducir el latín y lo que decía era, los acuerdos deben mantenerse. Y algo que encontré es que dice, una forma de oponerse a la aplicación del principio pacta sunt servanda es alegar que lo que realmente prima ante una determinada situación es la máxima rebus six standibus, asunto de pie. Jurídicamente implica que las estipulaciones de los contratos pueden modificarse ante alteraciones sustanciales de las circunstancias que los motivaron. Perfecto, Cristian. ¿Lo buscaste, o sea, la parte de latín la buscaste en el traductor de Google? Sí, profe. Claro, porque así, más exacto en latín podría ser lo pactado obliga. Pero es prácticamente lo que tú dijiste. Muy bien, Cristian. Pablo, ¿tenías algo? Sí, lo mismo era. El significado era lo pactado obliga y Ya, expresa que toda convención debe ser finalmente cumplida por las partes de lo acordado con lo pactado. exactamente. Yo ¿Alguien? tengo algo más. Ya, Bueno, Cecilia y después Francisco. Dice, lo que dicen los chiquillos, los contratos están para cumplirse. Principio Ok. del derecho civil y derecho internacional que lo define como una regla tradicional, la cual jurídicamente los pactos deben ser siempre cumplidos y cumplidos en sus propios términos. Pero además en la Carta de la ONU dice, todo pacto en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. De buena fe, exactamente. Creo que, no sé si Francisco López quería decir algo. sí, yo había visto algo, no sé si estará bien, pero vi que establece las cláusulas de un contrato y el abandono de esta es una violación. Claro, O sea, lo resumí con mis palabras, pero eso sí, es lo que no, mencioné. pero es más o menos eso. Perfecto, Francisco. Mire, la pacta sunt servanda es exactamente lo que ustedes dijeron. Se traduce así, o sea, literalmente sería como lo pactado obliga. Y esto significa que toda convención, todo acuerdo debe ser fielmente cumplido por las partes, según cómo se pactó. Es decir, los estados, puede ser en materia civil en cuanto a los contratos, pero en el derecho internacional también, porque el contrato es ley entre las partes, sean estos personas o sean estos estados. Efectivamente, lo que señaló, creo que fue Cecilia, que específicamente todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. ¿Qué significa buena fe? En el derecho hay una máxima que dice que la buena fe se presume y la mala hay que demostrarla. ¿Okay? Todo lo contrario en la vida normal, pero entonces los estados no deben tratar de estar buscando en estos pactos que tengan, buscándole la quinta pata al gato para ver cómo se zafa. ¿Ok? No, hay que cumplirlos de buena fe. Se pactó, el estado lo tiene que hacer. ¿Ok? Esto aparece en la Convención de Viena, en las convenciones de la ONU, siempre se firma. Eso es lo que es la pacta sunt servanda. Perfecto. Tercera pregunta. Menciona algunos principios generales del derecho. Aquí, profe. Yasmín, te escucho. Bueno, algunos principios sería el principio de limitación,
Ok. Principio de la necesidad militar. Principio de la humanidad. Principio de la distinción. Principio de la proporcionalidad. Y principio de protección al medio ambiente, profe. Perfecto, Yasmin, muchas gracias. ¿Quién más tiene algunos diferentes a los de ella? Hay hartos, así que... Aquí ya, Alguien disculpe. escribió en el chat. Disculpa, Camila, sí. Diego, equidad, libertad, justicia, fraternidad, igualdad, inocencia, jerarquía. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Y después lo... Yo tengo el principio del bien jurídico, de la legalidad, de la separación de poderes, de la moralidad, del interés público, actos propios, etc. De la buena fe, importante. Perfecto, sí. La buena fe se presume, la mala hay que demostrarla. ¿Alguien más quiere que tenga uno u otro diferente? Profe, yo tengo uno que dice principio de proporcionalidad en las penas y en los tributos. No sé si aplica a Chile. Sí, 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 no, por supuesto, por supuesto. ¿Alguno más? Ok. Chicos, miren, los principios generales del derecho, como lo vimos en la clase, son todos aquellos dogmas o verdades que son comunes a todas las legislaciones. Por eso está la equidad, la libertad, la justicia, la fraternidad, la igualdad, la inocencia, la jerarquía. Está el principio de igualdad, que todos sabemos que todos, no se burlen, pero todos somos iguales ante la ley, ¿ok? Está el principio de jerarquía, jerarquía de las normas, también está el principio de proporcionalidad en las penas y en los tributos. Si tú más produces, más debería ser tu impuesto. El principio de proporcionalidad en las penas, hay un principio en latín que es nullum crimen nulla poena sine ley, que no hay delito sin ley penal previa que lo establezca, ¿ok? Está el principio de la proporcionalidad, está el de la subsidiariedad, está el principio de buena fe, el de ayuda internacional, que creo que fue los que nombró Yasmín, y está el de no intervención en los asuntos internos de los estados. Estos son los principios que ustedes van a encontrar en las legislaciones de todos los países. Es raro el país que no tenga estos principios, no literalmente escritos, pero que su legislación da a entender que se basan, porque son como los parámetros básicos que tiene que tener las legislaciones medianamente civilizadas. Ojo, término que no es mío, pero literalmente los autores lo llaman como civilizados. O sea, se supone que si son tribus que no estén civilizadas, podrían no estar adecuados a estos principios generales del derecho. Profe, Perfecto. una pregunta. Sí, claro. Principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, ¿se aplica como en el caso de un estado y otro estado o también en caso como de las personas naturales? O sea, se puede aplicar en las dos. El enriquecimiento sin causa significa que tú no puedes haber aumentado tu patrimonio sin una causa aparente. Trata de ir al banco a depositar 50 como millones de pesos explicación. para que veas que al tiro te van a investigar de dónde sacaste esto. ¿Ok? Igual los estados, no puede haber un enriquecimiento sin causa. Todo lo que tú obtengas en tu patrimonio tiene que estar justificado de alguna u otra forma. ¿Okay? Ese es un principio general a todos los derechos. Ahora, tu pregunta es tanto a las personas, principalmente a las personas, porque es más fácil medirle, pero también a los estados. Si de repente hay si en ¿cómo te explico? Si en las reservas de oro de algún país aumentan brutalmente y el país no justifica cómo, podría tomarse ese principio. Claro, todo el dinero que entra lo tienes que justificar. Si se ganó la lotería, ese es Sí, su no, por motivo, supuesto, ¿verdad? herencia, si retiraste el 10%, todo, pero que tenga un motivo. Inclusive puede ser una donación, ¿sabe qué? Esta persona le cae muy bien y me donó 200 millones de pesos. Todo tiene que estar demostrado. ¿Quién es? Y si no está demostrado, ya ahí caemos en otras cosas, porque por ejemplo ahí ya vendrían los ilícitos de lavado de dinero, o si no, aunque mucha gente igual se hace de la vista corta, porque tú deberías, pues, trata de hacer un depósito de harto dinero en un banco y vas a ver que de verdad te van a lesear. Pero hay cierto tipo de personas que van con el saco así en efectivo a comprar un auto último modelo y las concesionarias ya tome, llévelo. Pero bueno, pero el principio, el deber ser, es lo de no hay un enriquecimiento sin causa.
Gracias, profesor. De nada. La cuarta pregunta era, mencione los principios fundamentales del derecho internacional en las relaciones entre los estados recogidos en la Carta de la ONU. ¿Qué consiguieron, chicos? Profe, disculpe, la anterior pregunta era derecho general, la que he mencionado era derecho internacional, profe. De los principios generales del derecho, sí, es que yo podría servir. Sí, Sí, porque por lo general, fíjate, la justicia, la equidad, la libertad son principios generales del derecho normal, pero también es del derecho internacional. Es como la costumbre. La costumbre es fuente del derecho, pero también es fuente del derecho comercial y también es fuente del derecho internacional. Aplica por lo general para todo. La cuarta, ¿quién menciona los principios fundamentales del derecho internacional en las relaciones entre los estados, recogidos en la Carta de la ONU? Es que no sé si son los que estoy leyendo. No te preocupes, si no hay ningún problema, no es examen. Iba a decir lo mismo que el Cristian, no sé si está bien. No, arriésguense, Es que- arriésguense. Es que lo primero dice su interrelación, el segundo dice su carácter general y fundamental, el tercero la Carta de las Naciones Unidas, el cuarto presencia en toda la carta, quinto Ya. especificidad y especialidad de los principios. Claro, Y sigue así. ahí estarías definiendo, Cristian, dónde se encuentran la Carta de la ONU, cuáles son determinados, pero mencionarlos. No hay ningún problema, Cristian. Camila, ¿qué tienes tú? A ver si le chunté un poco más. Yo encontré, bueno, es como un párrafo que hacía referencia a párrafos de la carta, me imagino. ¿Ya? Y marqué algunos donde dice como el Estado de Derecho se aplica a todos los estados por igual, el respeto y la promoción del Estado de Derecho y la justicia deben guiar todas las actividades y conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones. Y hay otro que es súper largo, que no sé si quiere que lo lea. Leo un poquito para ver más o menos la idea. Dice, la declaración afirma que estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ah, ya, me imagino, claro. A ver, ¿Puedo? Después vienen ¿Puedo? más sí, cosas Cecilia, por largas, pero no. supuesto. Ya, yo tengo primero principio de igualdad soberana de los estados, Ya, principio de buena fe, principio de arreglo pacífico de las controversias, principio ya. de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, principio de la igualdad de los derechos y la libre determinación de los pueblos, y últimamente se subió el principio de no intervención, se sumó, y el principio de la cooperación pacífica entre los estados. Exactamente. Esos son los principios. Gracias igual a los demás que investigaron. Miren, la Carta de la ONU especifica ciertos principios que son fundamentales para las relaciones entre los estados que son reconocidos por ellos en su carta. Aparte de los que dijo Cecilia, están palabras más, palabras menos, la igualdad de los estados jurídicamente. O sea, un estado en principio no es superior jurídicamente a otro en caso de controversia. Cada estado goza de los derechos inertes que le da su plena soberanía. Cada estado tiene el deber de respetar la personalidad del otro estado. Otro principio es que la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables. El otro que mencionaron es que cada Estado tiene el derecho a elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural. ¿Ok? Y por último, cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados. Por lo tanto, ahí también se complementa con los que había dicho Cecilia. Es como los derechos que te reconoce la ONU a ti por ser Estado. Eres soberano, eres independiente, eres jurídicamente igual a otra nación, tú puedes decidir, tú por los ciudadanos que viven obviamente, puedes decidir qué materia política y social, hacia dónde quieres llevar a tu país, ¿ok? Nadie te puede coaccionar a otro Estado por la fuerza, no pueden intervenir dentro de ti como Estado. Esos son los principios que menciona la Carta Fundamental de la ONU. Y a veces le van agregando más y más y más. ¿Ok? Quedó claro, ¿cierto? Sí, profe, sí. A mí me quedó claro. Vale, Cristian, gracias. La última.
¿en qué casos se puede alegar la nulidad de un tratado internacional? Yo encontré algunas cosas, profe. Perfecto, Gustavo, te escucho. Y lo encontré en el documento de la Convención de Viena. Ya, Hay como varios artículos que hablan sobre la nulidad, pero ya, bueno, me llamaron la atención el que si un tratado se obtiene por obligar a otros países por la fuerza o, como dice aquí, o por coacción de un Estado sobre otro, por ok, amenaza, ok. entonces ese tratado eh, puede ser nulo. También por errores, por corrupción de los representantes del Estado o por amenaza sobre el representante de un Estado. Hay varias cosas que pueden llevar a la nulidad de un tratado. Perfecto, Gustavo, perfecto. Respuesta correcta. ¿Alguien tiene algo más para complementar o algo totalmente diferente a lo que dijo su compañero Gustavo? Pues yo encontré como un fragmento, no sé si es tanto de nulidad. De la Dice, nulidad, perfecto. sí, Cuéntame. disculpe. Dice, un país está facultado a rechazar cierto acuerdo pactado con otro en caso de que este último no siguiese hacia él una actitud afín con los alcances del trato. Ok, ok, Ahí me dejo. perfecto. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo lo mismo que dijo Gustavo, pero porque estoy igual viendo el mismo documento, pero encontré otra definición más pequeña que dice: todo tratado es nulo cuando la celebración de este se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Perfecto, perfecto. Lo que ustedes dijeron, esos son los casos. Lo podemos agrupar en la siguiente forma. Primero, el error. ¿Cuál sería el error? Que el documento, lo que se trató de apreciar, no era lo correcto. Es decir, las personas firmantes, el documento cambió, hubo un error en lo que era lo que firmaron como tratado. Eso sería la primera nulidad, el error, es decir, sin voluntad. ¿Okay? El segundo sería el dolo. Cuando este mismo documento, este mismo tratado fue cambiado o alterado con toda la mala fe, con toda la mala intención. Eso es dolo, actuar dolosamente. El tercero, la corrupción del representante de un Estado. ¿Ok? En este caso es como que al que va a firmar ha sido obviamente comprado para que firme. Si a posterior, aunque este tratado ya haya sido ratificado por el Congreso, si se demuestra esto, el Estado puede solicitar la nulidad del mismo. El cuarto, que lo mencionaron Gustavo y Cecilia, la coacción sobre el representante de un Estado. ¿Sabe qué? Usted firma esto o nosotros vamos a sacar a la luz pública alguna cosa que usted tenga por allá oculto. El quinto ya no es la coacción sobre el representante del Estado, sino sobre el Estado como tal, que te amenacen por las armas, de una invasión, de una guerra, y tú te ves obligado a firmar ese tratado. Posteriormente puedes solicitar la nulidad del mismo. ¿Por qué? Porque hay un vicio en el consentimiento. El consentimiento tiene que ser libre, no puede estar coaccionado por una invasión o una amenaza de la fuerza. Eso serían prácticamente, igual lo vamos a ver más adelante cuando sea el tema de los tratados, más adelante en otra clase, por supuesto. Chicos, vamos a ver el tema de la solemne. ¿Me escuchan bien, cierto? Para que quede bien claro lo que es nuestra querida solemne. Va a ser el próximo jueves. La vamos a hacer en el horario de la clase. ¿Ok? Me enviaron un archivo. Bueno, aquí Diego envió un mensaje en un archivo. Después lo vemos. Fíjense, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Va a ser individual, ¿ok? Va a ser en hora de clase, así que les recomiendo que se conecten a las 8:50 y estén todos. Van a ser 4 preguntas, ¿ok? 4 preguntas prácticas. Prácticas, van a ser casos. Todo que hayamos visto, no va a salir nada extraño que no hayan visto, que no hayan hecho, ¿ok? Van a ser casos prácticos
con unas respuestas que tienen que ser desarrolladas por ustedes. Van a dar su opinión fundamentada. Como son 4 y son 100 puntos, cada pregunta vale obviamente 25. Como es la solemne y no es un control, las respuestas tienen que ser contundentes. Les voy a dar un ejemplo muy básico, pero para que vean lo que quiero pedirles. Si yo les pregunto, ¿qué es una puerta? Y ustedes empiezan, una puerta es de tamaño alta, de tamaño rectangular, hecha con madera, la madera se saca de los árboles están en el bosque, y se van por otro lado. Por muy contundente que esté la otra historia, la respuesta no me están respondiendo lo que yo quiero, o sea, lo que debería ser, y lamentablemente la respuesta va a estar mala, ¿ok? Tampoco es para que la respuesta sea breve, no. Si se van a explayar, mejor todavía para la nota, pero de algo pertinente, ¿ok? Va a entrar lo que es la unidad 1, Introducción al Derecho, y la unidad 2, Derecho Comercial. Lo de la clase de hoy no entra, porque esto va a quedar para el otro solemne, que esto ya es la unidad 3, ¿ok? Sería unidad 1, Introducción al Derecho, la pirámide de Kelsen, todo eso que vimos, y la unidad 2, que es el Derecho Comercial. Van a ser 4 preguntas. De las 4, una va a versar sobre las disertaciones que hicieron ustedes, sobre la última, ¿ok? No va a ser qué es la sociedad mercantil, porque ustedes lo podrían googlear y lo tendrían en 5 minutos, sino va a ser un caso para que ustedes den su opinión fundamentada, siempre. Entonces, ¿cómo va a ser el examen? Yo les voy a tener las 4 preguntas, ustedes se conectan, las hacen en un Word. No me importa el margen, no me importa que la letra sea Time News, no, da lo mismo, ¿ok? Solo pongan su nombre, su root, la sección, el ramo, y ahí empiezan a responder las 4 preguntas. Vamos a tener las 2 horas, de 8:50 a 10:50. Persona que termine, me lo envía al correo, yo lo recibo, le digo, ya, perfecto, Cecilia, me llegó su examen, nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Si tienen alguna duda a mitad de examen, la pueden hacer, que la duda no sea referente a, dígame la respuesta, pero de interpretación, aunque están bien claras, pero van a hacer caso. Pueden revisar las clases que están, pueden leer los manuales de la unidad 1 y 2 que están en el aula virtual, así que no va a ser muy complicado. Lo ideal es que se conecten, que estén a las 8:50, les digan a sus compañeros también. A esa hora van a estar las 4 preguntas en pantalla. Así que el que llegó, se conectó y empezó. ¿Ok? Dudas del examen, de la solemne 1. ¿Ninguna? No, yo no, por lo menos. Gracias, Cecilia. Entonces, lo ideal es que, miren, pueden tener todas las guías que quieran abiertas, pues son casos prácticos, ¿ok? No es nada del otro mundo, pero tampoco que las respuestas sean tan básicas. Ahí veo el pulgar de Tania, muy bien. Aprovechen de salir bien, el 35% de la nota, muy bien, Diego, para que, a ver, la mano no va a ser tan suelta como podrían ser en las disertaciones, pero lo ideal es que sea una respuesta fundamentada, como futuros técnicos en comercio exterior. 2 consultas. Tengo 16 asistentes y 8 inasistentes. Voy a nombrar a los inasistentes por si de casualidad están acá con otro nombre. Bárbara Faúndez, Florencia Fernández, Dafne Moreno, Carlos Muñoz, Catalina Pino, Natalie Serrano, Joana Vázquez, y Edwin Maruri. ¿Alguno de ellos está y no lo vi? No está. Todos los demás, los 16 restantes, tienen la asistencia. Segunda consulta. Subí la nota del segundo control a la intranet y les envié por correo la nota más disgregada. Todos tienen su nota, ¿cierto? O mejor dicho, ¿hay alguien que no tenga su nota? Ya, perfecto. Entonces todas la tienen. Chicos, que pasen alguna duda, alguna consulta de la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta de la solemne? Cualquier cosa tiene. El horario de la solemne, eso se me puede preguntar. Sí, ¿Es solamente en la clase? El mismo de la clase, sí. Ya. Sí. Entonces, ustedes a las 8:50 yo les permito a todos que ingresen y el compartir pantalla van a ser los 4 casos, las 4 preguntas. Usted agarra su Word, lo escribe,
Cuando lo tenga listo, me lo envía al correo y me avisa por acá o por el chat, profe, ya envié. Yo veo que lo tenga recibido, que tenga el archivo y perfecto, se puede Ya, desconectar. gracias, profe. Si lo hacen una hora. Por favor, Profe, compartan. usted nos dicta las preguntas, como lo hizo ahora, por ejemplo, en esta actividad. Sí, Nos mira, dicta- las puedo escribir en el chat o las puedo tener en una presentación y la comparto para que las vayan escribiendo. Ah, ya, ok. Así que no va a haber problema. Por favor, compartan. Yo sé que como por la lluvia mucha gente no se pudo conectar. Compartan la información con las personas que no vinieron. Igual la clase la subo mañana, la que está grabada, para que sepan que por el bien de ellos que estén temprano a la hora conectados para que les pueda dar tiempo de hacerlo. Así que, bueno, no habiendo nada, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves con la solemne. Ya está todo dicho por hoy. Podéis ir en paz. Igualmente, profe, que esté Gracias, muy profe. bien. Adiós. Chao Buenas Cecilia, chao Gracias. Cristian. Que descanse. Chao, profe. Chao Gustavo, chao Francisco.